La primera cosa que investigué fue la muerte de José Robles, el asesinato de José Robles, este traductor y profesor español que estaba en Baltimore, en Estados Unidos, en la universidad, y que en el año 36, como todos los veranos, venía a pasar las vacaciones a España con su familia, y cuando lo que iban a ser unas vacaciones plácidas, pues se convierte en una auténtica tragedia para la familia Robles, porque él, que sabía idiomas, se presenta, como se ofrece voluntario para hacer de intérprete. Entonces es el intérprete de un general ruso, Vladimir Gorev, y cuando el gobierno se traslada en noviembre a Valencia, él se va a Valencia mientras que Gorev se queda aquí. Y a los pocos días, en diciembre, pues unos señores llegan ahí para hacerle unas preguntas rutinarias, no, acompáñenos, acompáñenos, y ya nunca más se vuelve a saber de él. Y dije, bueno, pues voy a ver qué encuentro, por lo menos testimonios de unos y de otros. José Luis ha dicho que soy ensayista. Yo no soy ensayista, es decir, esos dos libros son narraciones, hay momentos en que hay reflexión sobre las circunstancias que condujeron a aquello, pero en definitiva lo que hago yo es organizar cronológicamente una serie de acontecimientos y en definitiva pues contar una historia que yo no invento, una historia que yo simplemente documento. O sea, para mí eso está a mitad de camino entre el ensayo y la novela, y seguramente está un poco más cerca de la novela, solo que no hay ni un gramo de ficción, ¿no? Y entonces ya con eso pues conseguí más o menos acabar de perfilar la historia y darle ese toque que a mí me gustaba, porque en el fondo también estaba contando, no solo estaba contando la historia de John Dos Pasos en España, o de Hemingway en España, o de Alberti, que era amigo de Robles y fue bastante canalla con Robles, ¿no? Sino que estaba contando también la historia de esa familia cuyas vacaciones del 36 fueron dramáticas, fueron trágicas. Y ya con el gusanillo ese de haber pues recuperado una historia olvidada y que muy poca gente conocía y que además, bueno, también era recuperar muertos que no eran de nadie, porque la historiografía de la guerra civil está muy politizada. Hay unos historiadores que son perfectos especialistas y profesionales que no tienen ningún tipo de anteojeras y que no tienen prejuicios y cuyos libros son perfectamente confiables, pero hay otros que manipulan la historia para hacer que encaje en su visión del mundo, ¿no? Y entonces la guerra civil, pues unos la cuentan de un punto de vista, otros lo cuentan de otro, y hay unos mártires para unos que no lo son para otros y viceversa, ¿no? Y entonces este era un mártir que no era de nadie, este era una víctima que no era de nadie, porque era un republicano, pero lo habían asesinado en nombre de la República, con lo cual era un personaje que era perfectamente reivindicable porque en todos esos años no había interesado, digamos, a esos historiadores un poco fuleros. Y bueno, fue la experiencia tan satisfactoria que dije, yo, a ver cuándo encuentro otra historia real que yo pueda contar. Pero por desgracia casi todas están contadas. Es claro, en cuanto empiezas, ah, qué interesante este personaje o este episodio, pero es que siempre hay alguien que lo ha contado. Y claro, si no tienes nada nuevo que aportar, pues es un poco jodido. Como ahora leemos con el iPad al lado, ¿no? Pues entonces, hace unos años, leyendo la biografía de Franco por Paul Preston, de repente menciona a este Albert von Vileck, a este austríaco que había engañado a Franco con una gasolina sintética que no era más que agua del río Jarama con unos extractos vegetales. Y digo, bueno, a ver quién ha escrito este libro, porque seguro que habrá algún presentador de algún telediario que lo ha escrito, porque los presentadores de telediarios escriben este tipo de libros, ¿no? Pues no, no había nada. Digo, increíble, no hay ningún libro sobre Vileck. Y entonces me puse a buscar más cosas sobre Vileck, porque hay muchos archivos que ahora son perfectamente accesibles, que no lo eran en el 2003, cuando yo estaba investigando la historia de Robles. O sea, yo me acuerdo de venir a Madrid, pegarme días y días en la biblioteca municipal, que era donde tenía todos los periódicos a mi disposición, y buscar un poco por intuición a ver si encontraba algo que tuviera que ver con algo que tuviera que ver con Robles. En cambio ahora, por ejemplo, en muy pocos años ha ocurrido un fenómeno que es que todos los periódicos de esa época están digitalizados. Tú pones un nombre y lo encuentras. O sea, ya no tienes que ir mirando un poco dando palos de ciego a ver si encuentras a Filek, ¿no? Es que pones Filek y te sale todas las veces que Filek aparece en La Vanguardia o en el Adelantado de Salamanca o en el no sé qué diario de avisos de Tenerife, ¿no? Y es increíble. Entonces, claro, de repente, en unas pocas tardes, yo ya tenía, digamos, todas las referencias de File que aparecían en toda la prensa de la época. Y digo, pero si es que en 3 tardes ya he encontrado un montón de material. Bueno, entonces me propuse como objetivo ganar el premio Pulitzer. No lo he ganado. Y me dije, bueno, esto habría un juicio, y si hubo un juicio, habría un sumario, porque los estafadores lo juzgan, ¿no? Digo, entonces esto estará, pregunté a un amigo que se dedica a archivística y tal,
Y me dice, pues eso si existe estará en el AGA, el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Y digo, pues allá me voy y voy a buscar. Hablé con un archivero y le conté toda la historia. Hombre, qué interesante, Filek, no sabía nada de este hombre, no. Entonces me llevó, me empezó a decir, a dar instrucciones de de dónde tenía que buscar y tal, y no encontré ese sumario. Encontré otros sumarios suyos, por ejemplo, de una casa en la que él vivía de huésped con un matrimonio, y que cuando empieza la guerra él ya desaparece y entonces la mujer va a ponerle una denuncia a la policía porque no había pagado el alquiler de la habitación esa, no lo había pagado en todos los meses que llevaba viviendo con ese matrimonio. Pero es que al día siguiente vuelve con el marido a poner una denuncia porque además de no haber pagado el alquiler, además la mujer le había estado prestando dinero bajo mano y tampoco se la había devuelto. Bueno, entonces encontré otras informaciones sobre Filek, pero eran informaciones menores, estafitas pequeñas, cosas. Y lo que no encontré era el sumario de la gran estafa. Es decir, este es un tipo que en el año 39, cuando sale de haber pasado por muchas cárceles madrileñas, de haberse librado por los pelos de Paracuellos, de haber hecho amistades en las cárceles, por ejemplo, con Serrano Suñer y con gente que luego va a ser muy importante en el nuevo régimen, este es un tío que muy pocos meses después de salir de la cárcel aparece en el BOE. Y aparece en el BOE porque su empresa es la primera que se beneficia de una ley recién aprobada para la protección de la industria nacional. Y la primera empresa que se acoge y que le conceden todos estos beneficios es la de Filek. Y luego sale muy poco después con que expropian unos terrenos a su nombre en los términos municipales de Coslada y Barajas, que entonces Barajas era un término municipal independiente, ¿no? Y digo, este tío era un genio, muy pocos meses ya sale en el BOE. Salir en el BOE es la consagración para un estafador, porque es que con eso vas a cualquier lado. Ya todo. Entonces, claro, yo pensaba, este tío pues tiene que haber sido juzgado. Pues no estuvo juzgado, no fue juzgado. ¿Por qué no fue juzgado? Porque la metedura de pata del régimen fue tan clamorosa, con una tomadura de pelo como aquella, que solo a principios del año 40, a través de un empleado que manda Demetrio Carceller, empiezan a investigar, y Demetrio Carceller ve que, primero, la patente no estaba en vigor. La patente no estaba en vigor porque este tío, que se había dedicado durante los años 30 a hacer la misma estafa con pobres viudas incautas, hacía una cosa que es que iba al registro de la propiedad industrial, le firmaba ahí como que ya eran socios y que le cedía la parte de los derechos de su gasolina y luego no pagaba las tasas para hacer la patente. Entonces, a los 6 meses caducaba la patente. Con lo cual, él podía al día siguiente ir con otro señor, presentar la misma solicitud, los mismos papeles, que te los timbraban, te los sellaban, te los firmaban, te los no sé qué, y aquello parecía que era como si salieras del notario habiéndote con las escrituras de propiedad del Santiago Bernabéu, ¿no? Y esa patente aparece en noviembre del 39 en el BOE, con un número. Entonces, claro, cuando ya sale eso, hay un tipo que se presenta ahí y hace unas comprobaciones. Y ese tipo, aunque no ha conseguido demostrar que fuera enviado por Demetrio Carceller, pues era evidente que era la persona que le iba a decir a Franco, oye, Franco, caudillo, que este es un estafadorcillo que te está engañando, ¿no? O sea, la responsabilidad llega directamente a Franco, directamente a Carmen Polo, directamente al hermano de Carmen Polo, que es Felipe Polo. O sea, es una historia de cuñados, ya lo veis. Serrano Suñer por un lado, Felipe Polo, que es el hermano de Cinta Polo y Carmen Polo. Que Felipe Polo, según el testimonio de un ministro aragonés de ese primer gobierno después de la guerra, que era José Larraz, era el que convenció a Franco. Pero José Larraz era un hombre tan prudente que escribió unas memorias que dejó dicho que no se publicaran hasta 25 años después de su muerte. Y su familia era tan prudente que aún esperó como 10 o 15 años más. Y entonces ahí cuenta cómo eran los consejos de ministros de ese primer gobierno de Franco, después de la guerra, el primer gobierno de la época de paz, donde la única persona sensata debía ser José Larraz, ¿no? Porque cuenta cosas como, por ejemplo, como 2 ministros aprovecharon que él tuvo un apretón porque se tuvo que ir al baño. Cuando vuelve, pues nada, sigue el Consejo de Ministros así sin más, y a los 2 días se entera, por el BOE, se entera de que él ha aprobado como ministro de Larraz, ha aprobado unas concesiones de unas ayudas que se conceden a sí mismos, o sea, esos 2 ministros, uno a los aceituneros de Jaén y el otro a no sé quién, o sea, a sus parroquias, digamos, ¿no? Es decir, y él, entre tanto, estaba cagando, claro. Este fue uno de los ministros que duró menos. Este duró muy poco tiempo, creo que un año, porque era un hombre sensato y dijo, yo aquí no tengo nada que hacer. Él era abogado del Estado, economista, los otros ministros eran todos unos militarotes que no sabían
prácticamente nada de nada, era como unos ministros que estaban ahí porque les había tocado, porque formaba parte, representaban a los que habían contribuido a la victoria, ¿no? Y entre otros estaba otro que también es de los más efímeros, que es precisamente el ministro de Industria, que es el que firma todos los decretos y las leyes a favor de Fílek, que se llama Alarcón de la Lastra, que ese debía ser el mayor zoquete de la historia de los zoquetes, ¿no? Porque es un hombre del que el propio Larraz habla, que dice que el día antes del primer Consejo de Ministros, cuando lo acaban de nombrar, se está mirando un manual de economía a toda prisa, como quien mira un cuaderno rubio de sumas y restas, ¿no? Y ese tío es el ministro de Industria. Entonces le llega como caído del cielo un tipo que en ese momento, con el prestigio que tenía todo lo germánico, se llamaba nada menos que Albert von Fílek, que decía haber sido un militar condecorado por el Imperio Austrohúngaro y tal, y que llegaba diciendo que él, por devoción a la figura del caudillo, que ponía a su disposición una fórmula para hacer gasolina sintética muy barata que iba a convertir a España en 6 meses en la primera potencia exportadora de petróleo. Y así, durante unos meses, se vive un poco en la ilusión de que efectivamente España va a tener lo que luego se llamó la gasolina del alemán, porque luego mucha gente decía, en los años 50 y tal, decía, oye, ¿y esa gasolina del alemán que hablaba Franco? Al poco tiempo ya saben que ese tío es un estafador, y aunque él sigue en España sacando dinerillo y tal de unos y de otros, entre tanto ya ha caído en desgracia, y entonces ya no se vuelve a hablar de él en la prensa. Salvo, mi amiga Eva fue la que me lo encontró, salvo una entrevista, la única con fotografías que hay, en el día de Palencia, que es un mes y pico después. Es decir, cuando ya la prensa, obedeciendo a las instrucciones del régimen, hace el vacío a este Fílek, porque ya empiezan todos a sospechar que ese es un estafador, entonces aparece 2 páginas en el día de Palencia, con fotos, con un texto escrito en primera persona, pero sospechosamente anónimo, no está firmado por nadie, y con unas fotos en las que aparece él con una bata blanca como de atrezo, ¿sí? El doctor Bacterio, o sea, como de dentista, ¿no? Como un tío que le han dejado una bata, y dice, visitamos al genio austriaco en su laboratorio de las proximidades de Madrid, ¿no? Aquí lo vemos en las fotografías posando ante su instrumental. Y el instrumental, miras un poquillo, es un cuadro de luz de un taller, o sea, unas agujas ahí. Y el texto dice, visitamos al genio austríaco en su laboratorio de las proximidades de Madrid. Si algunos han hecho correr malévolamente el infundio de que nuestro genial y generoso y tan leal al caudillo genio austriaco no está en España, o incluso hay quien dice que está en la cárcel, aquí verán como no solo no ha escapado ni le ha ocurrido, sino que al revés, él sigue dispuesto a ofrecer a España la savia de su genialidad, su inventiva y su conocimiento científico, ¿no? Y luego al final acaba diciendo, y en el último momento el señor Fílek, el genial inventor austriaco, nos regaló gasolina para que pudiéramos venir, y efectivamente el coche volvimos a Madrid de maravilla, el coche y eso además sin firmar ni nada, ¿no? Y digo, este tío es un genio, claro, eso es lo que le permitió aguantar un tiempo todavía con la estafa, porque eso era como decir, mira, que este soy yo, que todavía me entrevistan en los periódicos y aquí se ve todas las cosas que se dicen de mí. Poco después ya la estafa se ha descubierto de tal manera que su plan, que era el plan de huir, pues queda frustrado, ¿no? Yo tenía la sospecha de cuál era su intención. O sea, su intención era coger el dinero y corre, o sea, y te vas. Y en ese momento te ibas a ir pues, a Argentina, o sea, al sitio normal, ¿no? Pero claro, yo no lo sabía, no tenía ningún testimonio que me dijera que el plan de este hombre era, una vez que hubiera recaudado dinero con la estafa esta, pues coger todo el dinero y marcharse a Argentina. Y a través de un congreso de libreros que hubo en Sevilla hace poco, donde conocí a un librero de Alcalá que se llama Juanmi, de repente me entero de cosas. El tal Juanmi, que tiene una librería en Alcalá, cuando llego al congreso de libreros, me dice, ¿cómo que has escrito un libro sobre Fílek? Pero si Fílek era amigo de mi abuelo. Digo, me cago en 10. Claro, te pones a buscar por ahí, nunca encuentras gente que te hable, no encuentras a gente que te hable de Fílek. Luego van apareciendo siempre. Luego te aparece gente, pero tampoco te creas que mucha más, en este caso. Pero, por ejemplo, me apareció y me dice, si es que yo, a mi abuelo, que se murió cuando yo tenía 18 años, le oía hablar constantemente de Fílek, pero constantemente.
Y luego, mi abuela, que vivió muchos más años, hasta el último día le reprochaba retrospectivamente a su marido que no se hubiera hecho rico con la gasolina de Philec. El abuelo murió hace muchos años, pero el hijo de este señor vive todavía en Alcalá. Y yo fui a la librería a hacer una presentación y vino, es decir, el abuelo, el hijo y el nieto, que es el librero, ¿no? Y vino el hijo, que tiene 80 y tantos años y que en algún momento conoció a Philec, porque era niño cuando en el año 39 y él no se acordaba de nada, pero dice, no, es que seguro, porque mis padres iban a ver a Philec, que lo conocían, tenían amistad, claro. Yo le había dicho ya, pero es que Philec estafó a tu abuelo. Que el Laureano Salvador aparece como uno de los estafados en el libro. Y este hombre estaba como muy escamado, diciendo, hombre, ahora me va a decir que mi padre no solo no era amigo, sino que era una víctima, un estafado. Bueno, pues pueden ser las dos cosas, claro. Es decir, en los años 30, durante la República, el tal Laureano Salvador aparece como uno de los que van a firmar al registro de la propiedad industrial y aparece su firma ahí como un socio, alguien que va a compartir los beneficios de esa gasolina, es decir, que algo de dinero le sacó Philec a este hombre. Y luego es verdad que en el año 39 y hasta la primavera del 40, como este hombre ya se ha convertido en una estrella del régimen y se ha convertido en una persona muy respetable, pues este ya se ha olvidado de la estafa de 4 años antes y lo que ve es que tiene una amistad que es una amistad muy influyente. Y entonces es el que me cuenta que en abril del año 40 Philec va a despedirse al taller que acababa de inaugurar este hombre, el abuelo, en Madrid, y le cuenta que se va a Argentina. Es decir, que la sospecha que yo tenía de que su idea era huir, se confirma que en abril todavía tenía la intención de huir y fue a despedirse. Y este hombre, el hijo de Laureano Salvador, padre del librero, estaba ahí un poco escamado el día de la presentación en Alcalá y yo había llevado las fotocopias de la documentación, de la patente esa que nunca había llegado a estar en vigor, ¿no? Y entonces este hombre me dijo, y yo no me creo que mi padre hubiera sido víctima de una estafa, pero yo le voy a hacer aquí la firma de mi padre porque la sé imitar perfectamente. Y luego comparamos. Y si la firma es la misma que usted me enseña en esa documentación, entonces le creeré. Y efectivamente le dimos un folio, puso la firma y lo hicimos. Era idéntica. Y dice, pues entonces sí que le tengo que creer. Entonces me contó cosas que me habrían servido por lo menos pues para darle un poco de elemento pues, más literario. O sea, por ejemplo, me hablaba, en algún momento le habían cortado la lengua por la mitad y la tenía muy mal cosida. Y entonces hablaba como un gangoso, como los gangosos de Tony Leblanc. Y hablaba con un acento francés. Y una de las mujeres que tuvo se murió cuando tenía amistad con este Laureano Salvador. Y Laureano Salvador y su mujer fueron a casa de Philec y estaba la mujer muerta. Y en ese momento Philec le dice al perrito que tenía, ahora tú y yo nos quedamos solos, porque hablaba con acento francés, tú y yo nos vamos a quedar solos ya para siempre, ¿no? Entonces me contaba una serie de cosas que me habría gustado poder utilizar en la novela, porque esos testimonios son bonitos y no hay más testimonios, ¿no? Y todavía me queda algo por averiguar, pero eso no lo podré averiguar hasta el año 2039, cuando él tenga 79 años, que es por qué en el registro mercantil, por qué no hay ningún rastro de la empresa Philec y CIA, que es como aparece en el BOE. Y he ido ahí un montón de veces y al jefe de archivo le he dado la paliza que por favor me buscara a ver porque tenía que estar. Digo, es que no puede ser, mire, es que sale en el BOE. O sea, en el BOE, en noviembre del 39, esta empresa se beneficia de la calificación de industria de interés nacional. Y dice, yo no sé si existe o no existe, si existió o no existió. Yo lo que le digo es que aquí no hay una documentación. Si en su momento alguien la hizo desaparecer, es indemostrable. Entonces le digo a entonces ¿yo cómo puedo hacer para averiguar si realmente este tío llegó a constituir una empresa? Y dice, es muy fácil, el colegio notarial, porque en algún momento, si hay una empresa, eso pasaron por una notaría y alguien le hicieron una escritura pública donde aparecen ahí los nombres de este señor y los socios que tenga. Y digo, qué bien, pues nada, voy a llamar al colegio notarial a ver si me dejan. Y llamo al colegio notarial y me dicen, pero vamos a ver, ¿usted tiene justo título? Digo, ¿qué? Que si tiene justo título, si tiene una razón familiar o de proximidad con algunas de esas personas que aparecen ahí para poder comprobar para que enseñemos esa escritura, porque si no tiene, usted no tiene derecho. Digo, no tengo derecho nunca. Y dice, nene, solo hasta pasados 100 años. Digo, es decir, desde el año 1939 hasta el año 2039. Es que en el año 2039 yo cumpliré
79 años. Y digo, si solo quiero ver todas las escrituras que se han firmado en Madrid desde el 1 de abril del 39 hasta el 31 de diciembre, solo quiero ver esas. O sea, pues claro, en algún momento, en alguna de esas escrituras aparecerá. A saber cuántas se firmaron, igual se firmaron, ¿no? El archivo de protocolos es público para un investigador. No entiendo cómo lo Pues lo es. Es secreto, pero para un investigador, Claro. publicándolo y con autorización expresa, ¿sí? Claro, para un investigador es público. Yo he hecho la trampa, he hecho esa trampa con el registro del cementerio. Y tampoco se puede consultar así. No, me dijeron lo mismo. Entonces yo dije, soy contrafamilia Claro. de la imperfecta. Y la funcionaria echó para adelante, concretamente con los restos, la historia es tremenda. Samuel Ros Sí. tenía una novia maravillosa que se llamaba Leonor Lapoulide. Leonor Lapoulide muere en el 35 víctima de un aborto. La partera que atiende a Leonor Lapoulide, víctima del pavor que ella y Samuel Ros tenían a la reacción familiar por la parte de la familia de Samuel Ros, consultan con Jardiel, Jardiel les dice, bueno, esta te lo va a resolver y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y muere, tiene una infección y muere. Cuenta Dionisio Ridruejo, que era un joven poeta, al que sin embargo Samuel admiraba mucho porque veía un talento especial en él, que las tardes de primavera de ese 35 acompañaba a Samuel al cementerio, se colocaban enfrente del nicho, sentados en una tumba, y colocaba un cigarro encendido en la repisa del nicho, Samuel Ros, y a su vez él encendía otro. Y cuenta Dionisio cómo Samuel, con unas lágrimas muy gruesas, muy gordas, que le caían, plof, plof, delante, dejaba consumir el cigarro, el suyo y el de Leonor, y solo decía, Leonor, tengo tantas cosas que contarte. Entonces, Samuel muere con 40 años. Muere cuando acaba la guerra, le da el Premio Nacional de Poesía de Literatura, que es el único que no se ha editado porque lo pierden la mitad de los cuentos y no lo publican. Y cuenta el cura que atendía a todos, Félix, que él muere por una infección rápida. Él había tenido el presentimiento de he sentido que voy a morir con mucha luz sobre la nieve. Joder, justo el 6 de enero, Día de Reyes en Madrid, un día espléndido pero totalmente nevado de la noche anterior, él entra en agonía y muere. Y cuentan estos que Blanco Soler, que era su cuñado, cuenta que cuando estaba agonizando, él dice, Leonor, tengo tantas cosas que contarte, y añade, voy, y palma. Entonces yo fui allí, macho, a mí me interesaba saber dónde estaba Leonor. Joder, llego, ayer era un 10 de febrero de hace unos años. 4 o 5. Llego y me dice la funcionaria, sí, efectivamente, Leonor Lapoulide, sí, está aquí registrada. Pasado mañana, el nicho está en una zona de deterioro, van a meter los restos en la fosa común, porque han estado buscando familiares, como con todos los afectados, y no han encontrado a nadie. Entonces se va a la fosa común. Entonces yo cogí y le dije a la señora, pero de golpe, instantáneamente. Bueno, precisamente por eso vengo, porque yo estoy vinculado familiarmente. Ah, ¿es usted familia? Soy contra familia, porque la familia de Leonor Lapoulide está muy relacionada con los Sotín, éramos contraparientes, si quiere le traigo la documentación. Y la tía me echó por el camino del medio y me dijo, no, le firmo el papelito, claro, es lo que yo necesitaba, claro. No iba a venir usted aquí sin saber que esto estaba sucediendo, le han informado. Claro, fue un montón de sincronicidades, ¿no? Total, que a los 5 o 6 días me llamaron, me presenté allí, día de llovizna, con una segunda historia que es para otro día, me dieron los huesos, ¿quiere usted verlos? Que ahora me arrepiento, porque dije que no. No, pero me arrepiento por ver que había, además, alguna medalla o alguna historia. No, dije que no. Entonces había un columbario y ahora en el cementerio de la Almudena de Madrid hay una lápida que dice Leonor Lapoulide, 2 de abril de 1935, y debajo, en letras grandes, dice Leonor, tengo tantas cosas que contarte. O sea que está
ha pasado, ha trascendido, y fue porque le eché morro. Bueno, señores, pues ya nos ha dejado muy abierta la segunda parte. Yo seguiré escuchando a este hombre. Yo aquí vamos a seguir. Prefiero no cenar. Lo que no podía imaginarme es que Fernando Torres había acabado pagando la lápida de la novia de Samuel Robles. Me salió gratis. Lo que te falta. ¿Sabes qué pasa? Pregunté. ¿Y los huesos hasta ese nicho, hasta cuándo debería estar? Hasta 2062. Entonces pueden llevarlo a otro sitio directamente sobre el campo. Sí, lo asume el cementerio. Ah, lo asumes. Sí, no, Yo pensaba que lo bonito era que tú habías están dicho, pagados. Hombre, no. estos no van a la fosa común, hombre, mientras yo viva. Y poner abajo, los sotín, no te olvides. Eso hubiera sido para aliviar. Eso es muy